Hola, queridos y queridas demoledoras, perdona que pongo bien. Bienvenidos al canal de MP Geopolítica y al canal Demoliendo Mitos de la Geopolítica. Hoy, como todos los jueves, a las 11 de la noche, hora de Europa, hora de España, estamos con Adrián Celaya, de CAI Center. Buenas noches, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Santiago, ¿qué tal? Pues efectivamente también ya sabes que emitimos por el canal de EKI Center, ¿no? Bueno, como os digo todas las semanas, ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, eh, según el país, 11 de la noche hora Madrid. Y como siempre, pues si os gusta el vídeo de hoy, no os olvidéis de darle al like, de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos también, ¿no? Y dejarnos preguntas y comentarios que intentamos responder en la medida en que podemos, ya sabéis, en el canal de EKAI Center, lo localizáis muy fácil, EKAI con K, Center con C. Bueno, como siempre, gracias a Santiago y gracias a DMP Geopolítica por la invitación. Y empezamos cuando quieras. En principio, ya sabéis, el tema de hoy es de Alaska a la realidad, frente de batalla, ¿no? Ahí Claro, está. ¿qué queremos decir con esto? Bueno, pues algo que de alguna forma hemos repetido en los últimos meses, ¿no? Y que es, yo creo que muy importante tener en cuenta, que al final, en una dinámica de guerra, pues de una forma o de otra se acaba imponiendo la realidad del frente de batalla sobre la realidad de las negociaciones. Es decir, que si las negociaciones se desvían demasiado de lo que realmente está pasando en el frente de batalla, pues al final, tarde o temprano, van a tener que volver al contexto que ese frente de batalla ha creado, ¿no? Salvo que, evidentemente, los que negocian sean unos negociadores pésimos, ¿no? Por eso se estaba diciendo, hombre, ¿qué es lo que ahora Rusia va a aceptar o no aceptar? Bueno, pues salvo que sean tontos de remate, por ejemplo, no van a aceptar un alto el fuego previo, ¿no? Y van a tener en cuenta pues, las realidades de fondo que ellos tenían en cuenta desde el principio y sin olvidar que tienen ganada la guerra de desgaste desde hace ya casi 2 años. Entonces, ya sabéis que estamos en una guerra de desgaste, no una guerra territorial, sino que en una guerra de desgaste el objetivo fundamental es desgastar al enemigo más de lo que te desgastas tú y después, como consecuencia de esa diferencia en el desgaste, pues emprender avances territoriales progresivos dependiendo de los colapsos que se vayan produciendo en el frente enemigo o en el gobierno o el país enemigo, ¿no? Y esta es una dinámica, pues, de alguna forma que se ha comparado con otras guerras de desgaste, como la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? En la que aparentemente los frentes no se movían, ¿no? Estaban siempre pues, ahí en la frontera entre bueno, el Benelux, Francia y Alemania. Aparentemente se movían muy poco durante años, pero claro, había uno de los dos bandos que estaba sufriendo un desgaste interno enorme y claro, esto se reforzó evidentemente con la incorporación de Estados Unidos a la guerra y al final Alemania tuvo que rendirse fundamentalmente por ese desgaste, no porque hubieran conquistado Alemania, ¿no? Porque por ese tremendo desgaste que había sufrido, ¿no? Bueno, esa es la realidad en la que se está desenvolviendo esta guerra de Ucrania y ha dicho, y lo que lógicamente se debería plasmar en la mesa de negociación en el momento en que el otro bando acepte la realidad. Porque claro, desde Rusia, ya hemos dicho, salvo que sean rematadamente tontos, no van a aceptar despegarse de lo que realmente ha pasado en el frente de batalla hasta ahora y van a intentar que la negociación sea consecuente con esa realidad, ¿no? Como todavía, sobre todo, bueno, antes también Estados Unidos, ahora Estados Unidos ya se está más o menos queriendo situar en ese contexto que supone la pérdida de la guerra, no por parte de Ucrania, sino que de Ucrania y de la OTAN, por tanto también de Estados Unidos. Sin embargo, Europa todavía no. Europa está tensionando el conjunto de la negociación, está tensionando a Estados Unidos para evitar que se produzca esa negociación coherente con lo que sucede en el frente de batalla. Bueno, por lo tanto, mientras esto siga así, ya sabemos que es muy difícil que la negociación llegue a soluciones de fondo y que pueda cerrarse el conflicto. Entonces, hemos tenido esta reunión en Alaska entre Vladimir Putin y Donald Trump. Hemos tenido luego la reunión de la Casa Blanca con Zelensky y los representantes de la Unión Europea y de la OTAN junto
junto a Trump y no da prácticamente nada de sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues que al final la realidad nos obliga, mientras las negociaciones sigan en ese contexto, a centrarnos en qué es lo que está pasando en el frente de batalla, ¿no? Y esta es un poco la idea central del vídeo de hoy. Entonces, Santiago, podemos ver primero un mapa general de Ucrania, ¿no? O del este de Ucrania fundamentalmente. Aquí tenéis, bueno, la totalidad de Ucrania, ¿no? Ya sabéis, ahí tenéis en rojo, ¿no?, las zonas ya ocupadas por Rusia, bueno, además de Crimea, que es esta península al sur, ¿no? Que, por cierto, ahora ha salido un audio que no lo he recogido aquí, pero un audio muy divertido de Donald Trump. No sé si lo has visto, Santiago. Cuando, cuando dice, sí, bueno, es un audio porque es una entrevista, pero no, es sin imagen, sí. Y que Sí. dice que, bueno, solo, que no se puede combatir con un país que es 10 veces más poderoso que tú, etcétera, etcétera. Es ese, ¿no? No, es un audio más divertido donde Nuevo. dice que Crimea es Como, Crimea hay que olvidarse, Crimea es un territorio importante para Rusia, es un territorio grandísimo, del tamaño de Texas, dice, ¿no? Y claro, es como una especie de una veinteava parte de Texas, es que ¿no? Pero esto, Texas tiene 900.000 kilómetros cuadrados claro, y Ucrania en total tenía antes de la guerra con Crimea y todo 600.000. O sea claro, esto nos da una idea de los políticos norteamericanos de con qué tipo de información se mueven, ¿no? Es algo realmente impresionante, ¿no? Es más, Crimea creo que incluso debe ser más pequeño que Galicia o más o menos como Galicia, ¿no? Debe tener unos 25.000 kilómetros cuadrados o así. No, tampoco lo sé, ¿no? Pero más o No menos. sé exactamente. No sé. Bueno, el caso es que, bueno, ya sabéis que dentro de esa guerra de desgaste, pues el desgaste ucraniano es cada vez mayor y cada vez más acelerado. Luego daremos algunos datos. Y esto está generando, pues, continuos, pequeños, pero continuos avances de las tropas rusas a todo lo largo del frente, ¿no? Que unos días se notan más en unos sectores del frente y otros días en otros, pero últimamente los avances claramente más importantes, más estratégicos, se están produciendo en Donetsk, no solo en Donetsk, ¿no? También en Gerson y en el norte, pero quizás los más llamativos son en Donetsk. Aquí. Bien, sí, donde están entrando ya han empezado ya a entrar tienen semi-rodeada Konstantinica, a ¿no? Konstantinivka y han empezado ya a entrar en Konstantinivka y luego tienen al sur, tienen rodeado también Pokrovsk, ¿no? Pokrovsk, Ahí que es está. el gran nudo de comunicaciones del Donbass. Bueno, luego comentaremos un poco más sobre esto, Y es alrededor que de qué es lo que ha sucedido con esa famosa lengua abierta hacia el norte de forma sorprendente, ¿no? Y que tan repercusión ha tenido en los medios, ¿no? Pero bueno, vamos a dar algunos datos para situarnos hasta qué punto el desastre que ha supuesto esta guerra de desgaste para Ucrania, ¿no? Ha habido, si puedes poner la primera imagen. sí. Esta. No del mapa, ¿eh? La primera imagen. Vale, perdona, hombre. Sí, Ahí hombre, hay sí. un cuadro, eso es. Bueno, es un cuadro que está en cirílico, ¿no? Pero bueno, es un cuadro, aquí hay, en realidad, aquí está en una sola imagen, pero en realidad son varias imágenes de un hackeo al ejército de Ucrania. Hackers rusos han hackeado los datos del ejército de Ucrania y han visto que estos datos, bueno, por supuesto, esto puede estar pendiente de confirmación también, pero que estos datos dan una información de bajas, de fallecidos y desaparecidos muy superiores a las que estaba dando la propia Rusia. Rusia suele ser bastante prudente en estos datos y dar solo pues, datos que de una forma u otra están contrastados, verificados, pero nos hemos encontrado, si vas al siguiente, con unos datos del propio ejército de Ucrania disparatados. Una locura. Bien, ahí dice, de acuerdo con estos datos, Ucrania, desde el comienzo de la guerra, ha perdido 1.700.000 tropas muertas, entre muertos y desaparecidos.
O sea, aquí no están ni siquiera los heridos, ¿no? Claro, es que Los si es heridos, así, habría que sumarle casi 3 veces más de claro, heridos, ¿no? claro. Y la diferenciación o la distribución de esas bajas por años, según el propio ejército ucraniano, son 118.000 en 2022, 400.000 en 2023, 500.000, casi 600.000 en 2024 y ya en lo que vamos de 2025, 621.000, ¿no? O sea que ves que hay una aceleración Una del locura. número de bajas impresionante, impresionante, ¿no? Esto es algo, una auténtica barbaridad, ¿no? Y Quiero, claro, mira, si me permites, para que la gente tenga un punto de sí, comparación, no sé si conoces Mediazón. Mediazón es un grupo de personas en Rusia que están patrocinados por la BBC británica, o sea, de prorrusos tienen poco, incluso creo que de Moscow Times, que sabes que es un periódico también, bueno, de una liberal, fundación tipo de Soros, ¿no? Que sí, es ataca al liberal, sí. gobierno ruso. Bueno, pues ellos reconocen 165.000 bajas rusas y de las cuales reconocidas verdaderamente 125.000. Lo digo para que la gente se haga una idea de las diferencias de pérdidas. O sea, Mm. lo que perdieron en 2022 los ucranianos es el total prácticamente de las pérdidas que llevan los rusos en 3 años y medio. Según este portal, los rusos no dicen nada. Ujú. Sí, sí. Claro, esto encaja, lamentablemente, encaja bastante bien con ese concepto del que se habló ya desde el principio de la guerra, de que Ucrania tenía que seguir en guerra hasta el último ucraniano, ¿no? Y la verdad es que los datos están siendo impresionantes, ¿no? Impresionantes. Es decir, que es un país o un gobierno que primero tuvo la oportunidad, no tenía por qué haber empezado una guerra, ni tenía por qué haber puesto en marcha esas políticas absurdas rusófobas de ataques contra las minorías, etcétera. No lo necesitaba en absoluto. Era un gobierno, un país que era independiente desde principios de los 90 y podía haber tenido relaciones normalizadas con todos los países del entorno, pero se prestó a ser una marioneta belicista de la OTAN en contra de un vecino muy superior desde todos los puntos de vista. Vecino Claro, hermano, encima, claro, claro. que es más Y, grave. y no solo eso, una vez que estalla la guerra, tienen la posibilidad de cerrar un acuerdo con unas pérdidas mínimas y reciben la orden de la OTAN de no firmar ese acuerdo, no lo firman y claro, van a una situación cada vez peor en la que Occidente no quiere hablar con los rusos, el gobierno de Ucrania no quiere negociar y cada vez ya habéis visto los datos, ¿no? Es unas pérdidas Es una enormes, locura, enormes, una que locura. cualquier gobierno mínimamente preocupado por su país y por su población hubiera intentado cerrar inmediatamente, ¿no? Pero bueno, otro dato complementario tenéis aquí, ¿no? Un nuevo intercambio de cuerpos de soldados caídos, que se están haciendo casi una vez por mes, ¿no? Y con unas proporciones impresionantes, ¿no? Aquí tenéis datos del 20 de agosto. Se entregan a Ucrania 1.000 cuerpos de soldados caídos frente a 19. Dice, 19 al igual que un mes, que hace un mes. 1.000 por 19. O sea, Es que 50 veces. llevamos así, aparte es que no es una entrega, es que cuántas llevamos así con unas diferencias, Claro. igual que en el intercambio de prisioneros. 1.000 prisioneros ucranianos, 120 prisioneros o 80 prisioneros Sí. rusos, ¿no? Sí, sí, los prisioneros suelen ser de 1 a 10, los cuerpos, pues 1,50 aproximadamente, ¿no? Sí. Hombre, yo comprendo que es verdad que como los rusos van avanzando en el campo de batalla y los ucranianos se retiran y no recogen todos sus muertos, Sí. pues es normal que los rusos tengan más muertos, o sea, recojan más cadáveres que los ucranianos. Pero claro, una cosa es que cojas unos cuantos más, porque es que, como dices tú, la diferencia es que son 50, Claro. 50, es que es una bestialidad, ¿no? Es una Sí, locura, una locura. sí, sí. Y Es bueno, tremendo esto. y en medios, ya no digo nada, tanques, todo eso es que, bueno, la verdad es que ya no en el campo de batalla, sino es que los rusos en la retaguardia, lo que están destruyendo de medios de combate, se cepillaron todas las armas soviéticas que había en el mundo y vaciaron los almacenes de la OTAN. Sí, Y ahí los tienen. un analista decía el otro día que
en realidad ahora es el tercer ejército ucraniano el que está Tranquilamente. luchando. Es decir, el primero fue destruido, el segundo fue destruido y ahora es el tercer ejército, bueno, Que está... compuesto de una u otra forma, como han podido con armas y auxiliares de toda la OTAN, vamos, de toda la OTAN, ¿no? Los mercenarios extranjeros tienen cada vez más importancia, no solo mercenarios. Hace un par de semanas los rusos hicieron presos a un oficial británico en activo. En Odessa fue, ¿no? El de Odessa, dices. En Coronel, creo que era, ¿no? Sí, pero Odessa. quiero decir que fue cuando los capturaron en Odessa. Bueno, en Odessa no, no fue en Odessa, fue en Ochakov, que es un poco más en la costa, un poco más hacia el este de Odessa. Bueno, esto es algo que se sabe, ¿eh? Lo llamativo fue que se apresara ya con las manos en la masa a un coronel británico, ¿no? Pero que se sabe perfectamente que hay, digamos, cientos o miles de auxiliares en activo de los ejércitos de la OTAN colaborando desde el principio, ¿no? Incluso pues, dando instrucciones, mandando unidades, etcétera, ¿no? Siempre intentando no estar en la primera línea, porque para morir están los ucranianos, si es posible. Aunque así todo, en bombardeos en retaguardia, pues las bajas están siendo ya bastante altas en todos estos países, ¿no? Yo algo que hablaba hoy con Bruno, porque hablamos también del tema, ¿no? Con Bruno Sgarcini, y yo le decía, ¿no? De que la diferencia, aparte de todos los datos que acabamos de dar, de cuerpos, de los que hackearon y tal, hay un dato que es muy concreto, ¿no? En Ucrania tienen que capturar a la gente por la calle a palos y cogen gente de cualquier edad, la meten en un furgón, le meten un Kalashnikov y la tiran en una trinchera, porque poco más que eso le hacen, ¿no? Mientras que en Rusia, de momento, solo van voluntarios o que se presentan como soldados profesionales, cobrando, ¿no? Sí, sí. No pero en Rusia hay servicio militar. Siguen yendo al servicio militar obligatorio. ¿Qué pasa? Esa gente que va al servicio militar obligatorio no combate, no está en primera línea, está en puestos de la retaguardia, pues haciendo otras funciones. Pero ¿qué pasa? Los rusos están siendo listos, porque durante el año y medio, 2 años que están en servicio militar obligatorio, los están entrenando. Por lo tanto, estando dentro del espíritu castrense allí, pues seguramente que les meten en la cabeza que si la patria, que si no sé qué y no sé cuánto, y al terminar el servicio militar, seguramente un porcentaje bastante bueno reengancha como profesional, ¿no? Como voluntario. Pero es que, además, si un día tiene que hacer una leva Rusia, porque se pone la cosa mal y hay que hacer, venga, levas obligatorias. Ya, pero haces levas obligatorias y a lo mejor es que tienes 500, 600.000, 1 millón de soldados que no han combatido, pero que estuvieron año y medio entrenando. Es decir, tú los pones y 1 mes, 2 meses de entrenamiento están listos para el combate. No es lo mismo que un hombre enfermo de 55 años que pillaron una calle de Leópolis y lo metieron a parar una furgoneta. A ver, no es ni parecido, ¿no? No, efectivamente, esas imágenes que ahora son diarias, ya hace tiempo, ¿no? De personas reclutadas a golpes en la calle, esas son tremendamente significativas de los métodos que se están utilizando, de la resistencia de los jóvenes a ser reclutados y también de la cada vez mayor resistencia de la población. Sí. Cada vez se están viendo más vídeos en los que hay gente que se acerca, que ayuda a escaparse a la persona a la que quieren reclutar o apresar, o como queramos llamarle, ¿no? Y esto nos refleja una inestabilidad creciente en la sociedad ucraniana, que es lógico, claro, en un contexto como este, ¿no? Por mucho que hayan ocultado los datos de víctimas, pero claro, son cosas que poco a poco van minando. Van minando, van extendiéndose de una forma u otra en la sociedad. Se ve, pues claro, con estas cifras tan enormes, pues la gente ve que en una familia, en otra, pues que empieza a faltar gente. Muchos de ellos se sospecha que les dicen, bueno, ha desaparecido, pero se sospecha que muchos de ellos están fallecidos y al final pues, se crea una desconfianza en general sobre las cifras oficiales que, bueno, pues que es uno de los factores claves que pueden
facilitar el colapso, ya sea el colapso en el frente o el colapso político, ¿no? en Ucrania, que es una de las cuestiones claves sobre el fin de la guerra. Decíamos, ¿cuándo va a terminar la guerra? Bueno, pues Rusia en principio tiene, de acuerdo con esa guerra de desgaste, tiene una previsión de disposición de fuerzas y de equipamiento para años. Pero, claro, el factor que puede determinar el que se termine antes o después es cuando se produce el colapso de Ucrania, ¿no? Ese colapso del ejército ucraniano que se va acercando, cada vez está más débil el ejército ucraniano y, claro, hay un factor evidentemente muy importante, es Estados Unidos, ¿no? Claro. Si Estados Unidos corta definitivamente las ayudas o no las corta, ¿no? Indudablemente. Yo en las negociaciones quiero decir que la verdad, los europeos tienen que hacerse un poco más pragmáticos, igual que están haciendo los estadounidenses. Los estadounidenses, a ver, son yanquis y son como son, pero no son imbéciles. Y si tienen algo bueno es que saben cuándo escapar. Lo hicieron en todas las guerras donde han estado. Cuando ven que la cosa se pone demasiado caliente o tal, no les importa, recogen el tenderete y se van y dejan allí colgados al que estuviera, ¿no? Los europeos se están apegando, no sé a qué, porque es que está claro, con todo lo que llevamos hablado ahora y lo que se ve en el campo de batalla, que Ucrania no tiene ningún tipo de posibilidad de recuperar territorio donde ha puesto una bota un soldado ruso. Porque es que se ve. Hace 2 años que no recuperan ni una mísera aldea. Sí. Nada. Entonces, ¿cómo pueden tener ese estómago de mandar todo un país a la muerte? Bueno, vamos a ver. Yo creo que en el caso de Estados Unidos hay que distinguir, porque claro, no ha sido Biden, ha sido Trump. Y claro, esos países europeos belicistas con quienes están alineados sociológicamente e ideológicamente era con Biden. Es decir, Biden tenía esa misma, el grupo de Biden, si se quiere, porque el propio Biden no se sabía muy bien dónde estaba, ¿no? Igual no lo sabía ni él. El grupo de Biden estaba en esa misma posición de no aceptar la victoria de Rusia en Ucrania de ninguna forma, ¿no? Y claro, la cuestión es que no es tanto, pienso yo, no es tanto el capricho o la voluntad de unos líderes políticos, sino el problema viene de atrás, ¿no? Viene de esos sectores corporativos que son los que se lo están jugando todo, los que no quieren acabar como los oligarcas rusos en la cárcel o en el exilio y que están dispuestos a hacer lo que sea para evitar esa victoria rusa en Ucrania, ¿no? Y claro, el tema es, como tú dices, ¿qué es hacer lo que sea ya a estas alturas? Pues la única opción era la escalada y por eso llevan 2 años intentando arrastrar o provocar a Rusia a movimientos que les justifiquen esa escalada, ¿no? Pero claro, es una escalada que solo tiene sentido con Estados Unidos. Entonces, ¿a qué están esperando? Lo único que les queda es Estados Unidos, porque ellos solos no tienen capacidad de enfrentarse a Rusia, ¿no? Entonces, una de dos, o consiguen ahora el problema, con Trump están teniendo el problema de que Trump no está queriendo dejarse arrastrar a esa dinámica de escalada. Entonces, la opción que tienen es o hacer algo muy rápido con respecto a Trump, que puede ser o cargárselo o no lo sé, dependiendo qué armas tengan contra él, o si no, esperar, ganar tiempo. Es decir, que el conflicto continúe el suficiente tiempo como para que, bueno, ellos hablan de rearmar Europa, están en eso, ¿no? Pero claro, eso sería mucho tiempo seguramente, ¿no? Pero por otro lado, a tiempo hasta que puedan cambiar la voluntad política en Estados Unidos. Esa sería la otra opción, ¿no? Pero, que pueden ser o con un desastre republicano en las elecciones del año que viene o en las nuevas elecciones o porque alguien se carga a Trump, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero claro, esa es una opción para la cual les tienen que dar margen, ¿no? Es decir, Rusia les tiene que dar margen para llegar a jugar esa opción. Y por eso tenía tanto interés ese gesto. Como siempre, los gestos de Trump son curiosos. No sé si lo has visto, nosotros hemos hecho un vídeo sobre eso. En la visita a la Casa Blanca,
También lo ha hecho con algún otro líder, ¿no? Pero a los líderes europeos les llevó delante de una estantería. Ah, sí, con los gorros MAGA, ¿no? Con gorras trumpistas, ¿no? Y entre esas gorras trumpistas sacó una, que es la que decía Trump 4 años más. ¿no? Trump 4 años más. Que no es ninguna tontería, porque es lo que realmente les preocupa de Trump. ¿no? ¿Cuánto tiempo va a seguir este señor aquí? ¿no? Tocándonos las narices. ¿no? Porque claro, esa sería su baza. Si ahora no lo estamos consiguiendo, ¿qué nos queda? Tiempo, ganar tiempo hasta que algo cambie en Estados Unidos. ¿no? Lo que pasa es que yo, la verdad, lo del tiempo no lo veo muy claro porque ¿cuánto puede soportar Ucrania esta escabechina? Porque si esas cifras que salieron son reales, es que es una auténtica escabechina. Habría que sumarle pues otros 2 millones, aunque solo sea de heridos. Estamos hablando de 4 o 5 millones de personas en esa franja de edad combativa, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede soportar? Y económicamente, ya no Ucrania, que Ucrania ya sabemos que económicamente no puede soportarlo. O sea, sobrevive porque le tienen pinchado el suero los occidentales. Pero Europa, ¿cuánto vamos a sobrevivir? Ahora hablan de 100.000 millones. Aquí hablan de cientos de miles de millones como quien pide rosquillas en la fiesta, ¿no? Sí, ¿Podrá sí. superar? Para Europa, que está en una situación económica muy difícil, para Europa occidental, esto está siendo una sangría impresionante, ¿no? Pues, Y una sangría que lógicamente va a más a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y yo creo que ellos están pensando qué es lo que pueden hacer, porque claro, de ya hace año y medio están con ese tema del desplazamiento de tropas. Desde el desplazamiento abierto, tropas ya sabemos que ya existen, pero Macron empezó con este tema de vamos a desplazar 50.000 personas, 50.000 hombres y hasta ahora no se han atrevido. No se han atrevido. Es que tampoco los hay, porque, a ver, dicen 50.000 hombres. Vas a ver, el ejército británico son 75.000. De eso, bueno, quitas los que ya son mayores, como para ir al frente y cosas así, no sé en cuántos quedan. Los franceses más o menos. Y no es, si tú pones 50.000 en Ucrania, tienes que tener relevos de refresco y otra tanda de preparados para combatir. O sea, en realidad, para tener 50.000, igual tienes que tener 100, 120 o 150.000 soldados. Y no los Sí, podría tenemos. ser, en teoría, podría ser una forma de ganar tiempo llevándolos a la retaguardia, no a pelear directamente, y llevándolos a la retaguardia y liberando ucranianos para que vayan al frente y efectivamente ese lema de morir, de continuar hasta que muera el último ucraniano, pues se haga cada vez más fácil, ¿no? Pero Pero claro, los con los Gerán, ataques que está realizando Rusia en la retaguardia, les está demostrando que eso no os va a servir. Que si mandáis tropas aquí, aunque sea en el oeste de Ucrania, que vais a tener vais a unas pillar bajas bien. impresionantes desde el principio, ¿no? Claro. Recuerdo cuando comenzara la guerra que lo primero que hicieron los rusos, para cuando el primer mes de guerra así, fueron muchos mercenarios, incluso españoles, salían en las noticias españolas y tal. Y fue en la frontera de Polonia, no recuerdo qué ciudad, pero estaba a 10 kilómetros de Polonia. Estaba allí un cuartel de mercenarios y bueno, le metieron allí los rusos 2 o 3 Iskander y bueno, hicieron una escabechina que bueno, bestial. Después tenían que llevar a rastras a los mercenarios. Ya, salió alguno en la televisión que ya no llegó ni a alistarse, ya se dio la vuelta cuando vio eso, ¿no? Y yo me imagino, siendo tropas profesionales, los rusos se van a esmerar en demostrarles que ahí no puedes estar. Claro. No, ya lo están haciendo. Ya sabes que cada X semanas aparece un ataque en el que se sospecha o hay datos para pensar que han muerto pues 80, 100 o 150 tropas de otros países. ¿no? Instructores, ¿no? Vamos a llamarles. Claro. Sí, sí. O sea que ese efecto se está produciendo. Bueno, el hecho es que hasta ahora llevan año y medio hablando de ese desplazamiento de tropas o Y nada, amenazando con él y hasta ahora no se han atrevido. Y hasta ahora no se han atrevido. también dicen que Estados Unidos se encargue de la protección aérea, ¿no? Con la aviación de Estados Unidos. Yo, sinceramente, viendo cómo ahora Trump quiere deshacerse de la guerra de Ucrania, no creo que vaya a meter aviones en territorio ucraniano para enfrentarse con Rusia. Es más, si los mete será para algo. ¿Qué pasa si se pone a derribar los Gerán o los misiles que lance Rusia? Es parte del conflicto. Rusia podría también coger y empezar a bajar
todos los Poseidón y todos los AWACS que están recorriendo el mar Negro a diario, ¿no? Y dice, bueno, que metéis, que combatir, bueno, pues ahora os los bajo. Y os bajo todos los... Y a ver, además, ¿a dónde viendo llegamos? lo que ha pasado con esos esperadísimos F-16 que están cayendo uno tras otro, pues... Y eso que no lo sacan, que los Claro, tienen en la los esquina tienen del fondo allí. semi-escondidos, ¿no? Claro. Claro. Y la verdad, esos aviones AWACS que ahora se pasean por el Mar Negro son sencillos de derribar para Rusia. Le mandas un par de No, MiG-31 y bueno, no duran sí. nada. A mí la sensación de las potencias europeas es, digamos, una posición de desesperación. Es decir, mientras esto pueda continuar, mientras pueda haber alguna opción, por ínfima que sea, de que podamos alargar, no vamos a ceder. No vamos a ceder. Porque claro, ellos, los que están detrás de ellos, tienen la sensación de que se están jugando el futuro del mundo y su futuro con esa guerra. Entonces están en una resistencia. Es lo que te iba a preguntar. Yo creo que los europeos van hacia adelante porque si aceptan lo que pide Rusia es aceptar una derrota. Y si hay una derrota tan dura, porque va a ser dura, en qué queda la OTAN, en qué queda la Unión Europea, en qué quedan la Comisión Europea y todos estos presidentes belicistas, Claro. ¿no? Ahora, la otra eso? parte es, claro, que cuanto más tarde se cierra el conflicto, más dura va a ser la derrota. Claro, pero igual ya la pillan otros, ya ellos ya se libran. Es que no lo sé, pero yo creo que más bien es como una especie de huida hacia adelante, ¿no? Sí, sí, puede llamársela así, sí. Sí, es decir, es no querer aceptar lo que tienes en la realidad y agarrarse a cualquier opción alternativa, ¿no? Porque últimamente ya sabéis que había informes sobre que Gran Bretaña estaba pensando en atacar directamente a petroleros rusos o petroleros con petróleo ruso en algún mar y que había un plan para destruir un petróleo ruso que genere un desastre ecológico y que esto justifique de alguna forma una persecución o una detención de los petroleros con carga rusa, algo de este tipo, ¿no? Pero seguramente, claro, si se les ocurre algo mínimamente viable, pues seguramente lo van a intentar. Claro. Indudablemente. Los británicos son unos especialistas en crear este tipo de discordias. O sea, son unos auténticos terroristas de Estado. Y Lo hacen muy bien. En falsas banderas o en inventar, digamos, cosas que no han sucedido para cuestionar a los sistemas o a los gobiernos que no les gustan, etcétera, ¿no? Sí, sí. Aparte es que es una tradición de cientos de años. Con España no nos lo hicieron veces ni nada. Bueno, empezando por la leyenda negra directamente, ¿no? Pero pues ya otras batallas y otras historias. Y ahora ya más recientemente pues tenemos las famosas armas de destrucción masiva de Irak, que eso fue un invento británico que se lo vendieron a los norteamericanos, ¿no? Pero era la supuesta causa de que le imputaran crímenes de guerra a Tony Blair, ¿no? Que al final eso se fue diluyendo, pero sí quedó bastante claro que era la inteligencia británica la que había estado en el origen, ¿no? Y también en los famosos ataques químicos, supuestos ataques químicos del gobierno de Siria, que no eran tales. Los cascos que eran blancos. todo montajes de la inteligencia británica, ¿no? Sí, sí. No, la verdad es que en eso son peores que los estadounidenses. Los estadounidenses son más, bueno, tengo el poder, lo hago y punto. Los británicos son mucho más retorcidos. Sí, el Reino Unido está mucho más controlado de forma más absoluta y más directa por estas, digamos, mafias corporativas, ¿no? Que incluso ya desde comienzos del siglo XX se empiezan a plantear que, bueno, hemos controlado el mundo a través del Imperio Británico, pero claro, el Reino Unido como tal, esta isla, Gran Bretaña, es demasiado pequeña para controlar el mundo, para continuar controlando el mundo, y entonces empezaron a diseñar instrumentos de control a través de estructuras internacionales, de los servicios de inteligencia y, muy importante, influyendo sobre Estados Unidos, ¿no? Entonces, la inteligencia británica se volcó a partir de entonces en controlar, en influir, digamos, sobre el gobierno, la sociedad, los medios de comunicación de Estados Unidos. Hoy
salió una noticia, te voy a poner, supongo que algo ya la leerías. Un ucraniano sospechoso de coordinar los sabotajes a los gasoductos Nord Stream en 2022 ha sido detenido en Italia por un orden de Alemania, informó la Fiscalía. Este es de los que debió de bajar a pulmón y allí a poner las cargas, ¿no? Porque, bueno, según la publicación, el sospechoso es el ciudadano ucraniano Sergei K. Fue detenido a bordo de un barco llamado Andrómeda. Los investigadores de la Fiscalía Federal creen que él no era uno de los buzos. Lo más probable es que estuviera desempeñando una función de coordinación. Las explosiones en los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 ocurrieron el 26 de septiembre del 2022 y tal y cual. Vale. Esto que nos queremos que 4 ucranianos borrachos en un velero volaron los Nord Stream. Pues es bastante evidente que no. Bastante evidente que no hay que creérselo, ¿no? Pero bueno. Aparte, quiero recordarle a los espectadores que justo cuando volaron los Nord Stream, unos días antes habían hecho unas maniobras de la OTAN con barcos estadounidenses, bueno, de la OTAN en general, ¿no? Justo en esa zona. Es más, estuvieron encima de esas tuberías los barcos. Y vaya, a los 15 días, pues vuelan. Son cosas que pasan, ¿no? Si te parece, podemos ir a la imagen de la lengua, de esta lengua, a partir del cerco de Pokrovsk. Sí. Pero voy a poner... Creo que es... Sí, de las que he subido yo es la segunda. No sé si tú tienes otra. Hombre, tengo el mapa que puedes acercar y quizá igual se vea mejor, ¿no? El mapa general, no lo sé. Como tú veas. A ver, probamos. Sí. Bueno, esta es esa lengua que se abrió sorprendentemente al norte de Pokrovsk. Esto es. Sí, sí. Y que, bueno, era muy amenazante porque de continuar en esa dirección, pues se podía ya producir ese temido cerco de Kramatorsk, ¿no? Que está un poco más al norte ahí. Ahí está, Kramatorsk, ¿no? Es uno de los grandes objetivos. Bueno, Kramatorsk y Slaviansk son las dos grandes poblaciones que quedan en el del Donbass, ¿no? Pero ya en Kramatorsk ya comentamos cómo habían evacuado la población ante el peligro de que fuesen rodeados por Occidente, por la parte occidental, por los rusos, ¿no? Y bueno, curiosamente, pues esta lengua abierta hacia el norte es precisamente lo que creaba una amenaza inmediata, ¿no? Pero claro, sorprendía que se hubiese creado tan fácilmente una lengua sobre territorio enemigo que, claro, deja abiertos todos los flancos, ¿no? Y que podía ser atacada tan fácilmente por el este, por el oeste y por el norte, ¿no? Y bueno, efectivamente, pues esa reacción ha venido. Las fuerzas ucranianas que estaban presentes en ese territorio no eran capaces de frenar esa incursión, digamos, pero han traído zonas de refresco, tropas de élite de otras zonas han reaccionado y han contenido en parte esa incursión, ¿no? Vamos a ver, se supone que es de forma temporal porque todas estas respuestas de Ucrania, y está sucediendo en este caso también, son a un coste impresionante, ¿no? A un coste impresionante para los ucranianos. En el momento en que salen de sus posiciones, y ya sea para atacar o para defender en un sitio distinto, por un lado dejan agujeros en los puestos en los que estas tropas estaban, porque claro, el ejército ucraniano ahora ya está súper sobreextendido en todo el frente, ¿no? Entonces, si tienen que concentrarse en un punto, tienen que dejar al descubierto otro, ¿no? O dejar debilitado otro, ¿no? Y esto es una situación ya continua en todo lo largo del frente, ¿no? Y por otro lado, las bajas que están sufriendo pues son impresionantes, ¿no? En este tipo de situaciones, los rusos no hacen como los ucranianos, que defienden, les dan órdenes de defender cada metro de terreno a cualquier coste, ¿no? No, los rusos ven que de pronto les han echado encima a un montón de ucranianos y dicen, bueno, pues nos vamos para atrás,
Entonces Bombas FAP. lanzan la artillería, etcétera, sobre estos de tropas desplazadas, y cuando se produce el desgaste suficiente, entonces vuelven a recuperar el terreno. Correcto. Yo, si me permites, si quieres puedo leer lo que opina Alex, un soldado de las fuerzas ucranianas que está combatiendo precisamente aquí en este saliente, y es bastante interesante. Dice, el soldado de las fuerzas ucranianas con el apodo Alex escribe en Ucrania que en Ucrania se ha exagerado demasiado una victoria bastante modesta en uno de los flancos de la dirección de Pokrovsk, donde se han concentrado todas las tropas que tenía, es decir, aquí, aquí, en este flanco. Atacaron recuperaron estas posiciones que las llegaron a tener los rusos, es más, acercaron bastante a Dobropilia y contraatacaron de flanco y, bueno, conquistaron esto, ¿no? Que es lo que dice el soldado ucraniano. Y dice el soldado, no comparto el ánimo de victoria respecto a las acciones de contraataque de las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales en la dirección de Dobropilia, que es el pueblo este grande que vemos aquí al lado, ¿no? Al oeste de la bolsa esa. Porque ahora ya en algunos medios se dice que ya estamos rodeando a los rusos, que están retrocediendo y que su situación es casi crítica. Pero, según él, se hicieron declaraciones similares sobre pequeños grupos cuando las fuerzas ucranianas eliminaron una brecha hacia Novovoddiane. Novovoddiane, que es... ¿Dónde era? Ah, no, pues ese es en otro frente. Ese es en otro frente, sí. Bueno. Pero en realidad, dice el soldado, nuestros chicos estaban limpiando localidades de varios cientos de rusos e incluso había un poco de equipo ruso allí. Al principio sí hubo una brecha con pequeños grupos, pero nadie dijo que los rusos comenzaron rápidamente a enviar infantería de refresco allí. En general, ahora hay una situación similar con la exageración de las acciones realmente exitosas de las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales en la dirección, aunque en realidad no todo es tan fantástico. Se está limpiando. ¿Hay algún éxito? Sí, pero será una gran suerte si volvemos a las líneas anteriores, aunque estoy seguro de que tal error no pasará desapercibido y quedará el saliente. Es decir, es que bueno, estas cosas son traducciones del ruso que a veces los traductores están, ¿no? Pero bueno, que está diciendo de que sí, que en un principio avanzaron, tomaron estos pueblos de aquí, incluso el norte, porque los rusos también se estiraron mucho, no contaban avanzar tanto y se estiraron de más, ¿no? Y los recuperaron porque los rusos se retrasaron, pero bueno, ya los frenaron y no solo los frenaron, están atacando hacia el oeste, avanzaron aquí en Vladimirica, Sakove, este saliente, y bueno, que ya se han reagrupado los rusos y se acabó el avance ucraniano, prácticamente. Bueno, también se comentó si podía haber habido una operación de imagen por parte de Rusia, ¿no? Que normalmente Rusia no utiliza ese tipo de formas de actuar, pero y Ucrania sí lo ha hecho sistemáticamente, pero claro, es que coincidió la apertura de esa lengua con las negociaciones de Alaska. Dijo, bueno, pues la verdad es que fuera premeditado, fuera casualidad, pero a los rusos les salió bastante bien. Es decir, la apertura de esa lengua amenazando aparentemente el cerco de Kramatorsk, pues ya creó, aunque fuese durante días, una imagen de derrumbe del frente, ¿no? Y eso, bueno, no sé si podía haber sido más o menos importante, pero sucedió justo un poco antes de la reunión entre Putin y Trump en Alaska, ¿no? Hay una muy importante que es Dobropilia. Si cae Dobropilia, Pokrovsk está totalmente rodeado. Además, tendrían un apoyo los rusos de flanco aquí fantástico si ocupan Dobropilia y podrían lanzarse hacia Konstantinovka y Kramatorsk. Desde luego es un saliente, tiene mucha más importancia de lo que parece, pero muchísima más. Sí, lo lógico en ese tipo de salientes es luego, en una segunda fase, intentar engordarlos. Ahí está. Defenderlos y engordarlos. Por eso sería importante que los rusos lo intentaron, tomar Dobropilia. Pero bueno, los ucranianos se recuperaron y bueno, a ver.
Va a ser importante. Después hay otras dos zonas que yo las veo muy, muy peligrosas para los ucranianos, ¿no? Y es aquí en el sur Donetsk. Están avanzando constantemente. Todas estas zonas amarillas son los últimos avances. Van avanzando. Ayer o antes de ayer cayó Alexandropil, tal. Va avanzando. Hay dos ciudades que ahora mismo son importantísimas, que son Pokrovsk, porque como vemos un nudo de comunicaciones que suministra todo el sur de Donetsk hasta Zaporizhia y Guilápoli, y Mezova. Son, después de perder Kramatorsk, bueno, perder no lo perdieron, pero bueno, se perdió como nudo de comunicaciones Pokrovsk, son muy importantes. Los rusos tendrían prácticamente, si consiguen estos dos, prácticamente tendrían casi cerrado el Donetsk, lo que es el Donbass, porque se quedaban casi aislados, casi toda esta zona del frente ucraniano. Están en un punto muy crítico, la verdad. Están en un momento muy crítico, creo yo. Igual así se ve mejor bueno, más o menos. Pero estos nudos de comunicación, hay un tercero que es esta, que sirve a Orehov y todo eso, son estas tres. Pasó de ser la línea defensiva Pokrovsk, Konstantinivka, Kramatorsk, a la que les queda ahora es estas tres, prácticamente. Pero son ciudades pequeñas, claro, no, tampoco son grandes ciudades, son pueblos más o menos. Bueno, es un pueblo un poco tal, pero son ciudades, ya ver, poca zona urbana, son zonas así de estos pueblos tipo ucraniano, un poco grandes. Pero es lo que les queda esta zona. De cualquier forma, como se están produciendo avances con mayor o menor importancia estratégica, pero a todo lo largo del frente, todavía no hay claridad suficiente como para interpretar cuál es la orientación estratégica del avance de las tropas rusas, ¿no? Si van a continuar hacia el oeste, incluso intentando llegar por el oeste hacia el Dnieper, o van a intentar ya avanzar por el sur hacia Odessa, vamos. Hacia Odessa. Se está combatiendo muy duro también aquí en toda la zona Gerson, de Zaporizhia, y bueno, en Gerson no son combates directos, pero los rusos están machacando puentes, agrupaciones de tropas, están dándose mucha cañita, vamos a decir, ¿no? Y los ucranianos aquí tienen bastantes drones, también lanzan bastantes drones, pues son drones FPV, ¿no? De esos no tienen tanto alcance, ¿no? La verdad es que los rusos están apretando en todo el frente, porque en Konstantinivka aquí, en Perechine ya están prácticamente dentro ya de Konstantinivka. Hay aquí unas líneas defensivas muy potentes. Sí. Ahí no se nota mucho, pero todas las informaciones dicen que ya han entrado en Konstantinivka. A ver, esto está confirmado. Después ya sabemos que hay grupos que siempre van de avanzada, pues que a lo mejor, pues sí, igual ya algunos ya están por grupos de avanzada, están por estas casas ya. Pasa que aquí delante, esta línea azul, todo es una línea de defensas, no sé si se verá aquí, porque algunas se ven y otras no, ¿no? En esta no se ve. Bueno, hay aquí, mira, unos grupos de trincheras, pero todo aquí es una línea muy fuerte, porque desde que cayó Stupokny, los ucranianos la vieron venir y bueno, ya estaban preparados, pero la reforzaron mucho más. Pero bueno, siguen cayendo. Y cayó aquí, mira, al norte de Vilajora, toda esta zona, también es una zona de trincheras. Sí, aunque la estrategia habitual de Rusia no es entrar directamente, sino, bueno, entrar en un punto concreto y a partir de ahí aprovechar el efecto de cerco, ¿no? Intentar conseguir, no el cerco total, siempre dejar una vía de escape, ¿no? Eso cambió últimamente, eso siempre lo iban haciendo toda la guerra, pero últimamente no están dejando, debe ser que igual se ven con esa superioridad y no quieren dejar. No es como antes. Antes era muy claro, siempre dejaban una carretera libre, que escapen de Avdiivka, de Bakhmut. Sí. Ahora están atacando mucho las rutas traseras, ¿sabes? Para que no puedan ni acercarse ni salir, Sí, ¿no? atacando sí, pero no cerrando, ¿no?
sea, Sí, claro, bueno, no hacen, cerrando porque no pueden. eso, pero cierran el cerco estratégico, pero territorialmente no, ¿no? Claro, es que es ¿Tú más crees que lo difícil. cerrarían si pudieran? Yo creo que sí. Es más, aquí, por ejemplo, en Chapis Yar están intentando avanzar. Esto es una línea férrea. Y bueno, llevan varios intentonas. Bueno, el caso es que hace unos días tomaron toda esta zona, pero la verdad es que si consiguen avanzar por aquí y cortar aquí la carretera en Druzik, bueno, Konstantinivka, bueno, ya está semi rodeada porque eso, aquí hay uno, nada, la distancia es muy pequeña. ¿Cuánto hay? De aquí a aquí, ay, para que no puse bien. 12 kilómetros. O sea, eso quiere decir que está todo bajo el fuego de los drones, ya los pequeños, los FPV, cuanto más ya Gerán y todo eso, ¿no? No creo que se mueva mucho material por esta carretera libremente. Y así en todas. Bueno, de lo que no hemos hablado dentro de lo que es, digamos, el terreno de batalla o el posible terreno de batalla es de la posibilidad de apertura de otros frentes, ¿no? Porque hay ya desde el principio de la guerra, ¿no? Pero se está hablando de muchas cosas, como de la posibilidad de que Bielorrusia entre o no También, directamente a la guerra con un ataque desde el norte, la posibilidad de que pase algo con Moldavia, de que esa amenaza sobre todo de Francia y de Reino Unido, del desplazamiento de tropas que se produzca hacia Odessa. Sí parece que tanto Francia como Reino Unido están acumulando tropas en Rumanía, ¿no? sí, En Rumanía. Entonces, claro, no sé si ahí tienes claro. A ver, para que la gente se haga una en el idea. mapa. Odessa está aquí, esto es Moldavia y Rumanía es esto. Por Eso lo es. tanto, como veis, es muy sencillo pasar tropas y de todo de un lado a otro, ¿no? Por Sí, eso es tan entonces la idea importante. es, parece que están acumulando tropas en Rumanía, cerca de la frontera con, eh, con la región de Odessa. Y bueno, la Aquí en cuestión la es si zona de se van a Izmail, atrever o no. Pero el plan sería ocupar, que estas tropas francesas y británicas ocupasen Odessa, con el fin de dificultar el avance ruso hacia este sector que supone el cierre del Mar Negro, claro. claro. Es que si pierden Odessa, se quedaron sin Mar Negro, indudablemente. Claro, claro. Por eso es tan Ahora, importante. claro, Francia y Reino Unido, ya lo hemos dicho antes, ya saben lo que eso supone, claro. Que Bueno, los británicos empiezan ahí sí, en Odessa llevan desde que comenzó la guerra. Es más, la Royal Navy es la que se encarga de hacer todos los drones acuáticos, estos que atacaron desde el principio. Es más, el Moskva, el famoso acorazado, creo que era, ¿no? El Moskva, pues fue atacado precisamente desde esa zona con unos misiles Neptune, pero bueno, con claro apoyo occidental y con los británicos dirigiendo desde ahí, desde Odessa, todo. Es más, llegaron a estar preparando, no sé ahora, pero hace unos meses se sabía que había unos 2.500 soldados ucranianos siendo preparados para hacer un desembarco aquí o en la península esta de, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre, bueno, aquí en la península o en Crimea. Yo en Crimea lo veo un poco exagerado, pero bueno, aquí, en esta zona, desembarcos de comandos y tal, lo intentaron varias veces y de momento los pillaron siempre, pero está ahí. Ese es el plan de los británicos, estar tocando las narices en esta zona toda. sí, y ahí, bueno, el riesgo que tienen ya hemos comentado cuál es, ¿no? Claro, no es lo mismo, no sabemos ahora cuántos habrá, ¿no? Que están de forma, digamos, no oficial, ¿no? Pero no es lo mismo tener 1.000, 2.000 asesores o activos distribuidos a todo lo largo del frente que de pronto juntar 30, 40, 50.000 tropas Claro, en una localidad como esa que pueden ser masacrados, ¿no? Pueden claro, ser claro. masacrados por los rusos, ¿no? Aquí en Ochakiv también hay siempre, los británicos también siempre estuvieron muy presentes. Es la parte más cercana que hay de Rusia
Joder, que no me sale el nombre de la península de Sikuf. Bueno, vaya, tampoco lo pone en el mapa, ¿no? Pero ahí en Es Ochakif es curioso donde, que se fue, sí. donde se supone que habían entrado unos comandos rusos y habían pillado unos británicos, que bueno, al final yo no sé si fue una novela o fue verdad, no lo sé, ¿no? Es curioso que, claro, esto nos trae a la memoria la famosa guerra de Crimea de mitad del siglo XIX, ¿no? En la que los británicos, algo que es curioso porque algo tan lejos de su territorio, ¿no? Pero dentro de sus estrategias imperiales, este sector para ellos era un sector clave, Muy ¿no? importante. Un sector clave. Es que es la forma de dominar Rusia, es o el Cáucaso o Crimea. Es la parte blanda, como quien dice, de Rusia, porque aquí no hay accidentes geográficos, no hay nada, prácticamente llegas hasta Volgogrado, lo que era Stalingrado en su época, sin muchas dificultades. Por eso los rusos tienen, y los soviéticos en su momento tuvieron tantos tanques, porque claro, es un territorio tan llano y tan extenso, que es que la única manera de defenderte que tienes es teniendo unas fuerzas blindadas impresionantes. Eso y espacio estratégico. Claro, si pierden todo el espacio estratégico que es Ucrania y le pones las tropas aquí ya en la frontera, ¿cuánto están de Moscú? Nada. Están ahí. Esa ventaja que siempre tuvo Rusia de la profundidad estratégica para obligar a alargar las líneas logísticas de su enemigo, si parte desde Ucrania, la pierde Rusia. Entonces, por eso no pueden aceptar que Ucrania sea de la OTAN, indudablemente. Bueno, sí, parece que en conjunto las conversaciones pues siguen en un terreno dando palos de ciego de alguna forma, ¿no? Es decir, porque están discutiendo sobre opciones y posibilidades, sobre todo las potencias europeas, que no tienen nada que ver con lo que es aceptable para Rusia, que es la que está ganando la guerra, ¿no? Y así todo continúan dándole vueltas y vueltas y vamos a ver con qué éxito, ¿no? Porque ahora parece que medidas concretas van a tener que adoptar, ¿no? Y si, como parece, pues Trump o Estados Unidos se va desmarcando progresivamente, ¿no? Ellos van a tener por lo menos que sustituir, si quieren seguir en esa estrategia, claro, por lo menos que sustituir a Estados Unidos como proveedor de armamento, información, etcétera, del ejército ucraniano y luego plantearse cómo resolver todos los huecos, todos estos problemas de disposición de personal y de armamento que tiene el ejército de Ucrania en sí mismo, ¿no? Como consecuencia del desgaste de estos 3 años, claro. Además es que es eso, las mejores tropas, las más motivadas, como decías antes, van 3 ejércitos. Los 2 primeros ejércitos prácticamente fueron esas tropas más motivadas, es más, vemos como algunos dirigentes, o sea, mandos de Azov, que al principio de la guerra estaban muy activos y tal, como se han escapado a Europa, como se han escapado del frente, ahora incluso hablan y cuentan la verdad de lo que pasa del frente, ahora que no están, ¿sabes? Se escaparon. No, también dentro de esas informaciones que cada vez más están dando soldados o activos ucranianos, ¿no? Pues están hablando de que, claro, estos reclutas que llevan casi de forma directa, con apenas formación al frente, con 2-3 semanas de formación apenas, pues que tiene una probabilidad de supervivencia de un 20%. Sí, De un 20%. días, suelen durar días. Claro. Es que es normal, es que la verdad es que están parando las bombas allí con el pecho, porque es que la superioridad aérea y misilística que tienen los rusos, tienen tantos drones que están utilizando los Gerán, que son drones en realidad estratégicos para atacar la retaguardia profunda del enemigo, y están usándolo en primera línea de combate. Eso quiere decir la cantidad de drones que tienen. Es más, ahora cuando la conferencia de Alaska, Rusia dejó de hacer ataques de mucha intensidad, de mucha cantidad de drones, que yo creo que fue más que nada una cortesía porque estaban dialogando, ¿no? Y como una cortesía hacia el otro bando, hacia los estadounidenses más que nada, pues no lo hicieron. Tan pronto se acabó la conferencia, ya vimos, ayer ya mandaron otra vez 500 misiles
y drones y, bueno, hicieron una escabechina. Una planta de fabricación electrónica que era norteamericana, además, era de una empresa norteamericana. Hablaban en algunos sitios de 30 impactos en la fábrica, o sea, poco tuvo que haber quedado. O sea, tuvo 2 impactos de Iskander grandes, pero pues hablaban algunos hasta de 30 entre Gerán y tal. O sea, ahí de electrónica no creo que queda nada. Bueno, el caso es que se ven fotos de la fábrica y está totalmente derruida. No quedó nada allí en pie, ¿no? Ya yo incluso veo que los rusos le están ya faltando objetivos, ¿sabes? Cada vez se les hace más difícil encontrar objetivos, claro, que ya muchos Sí, no. no, y un aspecto, una cuestión llamativa dentro de los últimos días, pero yo creo que refleja bien esta situación de desesperación de las potencias europeas. Es esa destrucción por parte de Ucrania del oleoducto que llevaba petróleo ruso a Eslovaquia y a Hungría. Pero que Eslovaquia tiene otras fuentes, pero claro, para Hungría es un golpe directo, Durísimo. ¿no? Pero claro, es impensable que Ucrania haya hecho semejante cosa sin que con la oposición de la Unión Europea, con lo cual esto significa lo que significa, es decir, es un ataque directo de la Unión Europea contra uno de sus miembros, Claro, que ya se correctamente. sabe que están preparando, digamos, el desembarco pues de las fundaciones corporativas con el fin de intentar asegurar que la oposición gana las elecciones en Hungría el año que viene, esa oposición liberal, digamos, ¿no? Pero claro, esto ya es que rompe absolutamente todo, ¿no? Pero sí, yo creo que ese es un síntoma de esa desesperación. Además, contando de que los húngaros importan el gas ruso, pero después exportan electricidad a Ucrania, que esa es Claro. una de las amenazas que le hacen Orbán y Sijarto, el ministro de Asuntos Exteriores, diciendo, Sí, nos sí. estáis atacando y os estamos vendiendo nosotros la electricidad. Os vamos a cortar la electricidad. Si nos cortáis el gas, os cortamos la electricidad. El Y como petróleo, dices tú, les da igual, sí. Sí, la cuestión es ¿por qué no lo han hecho? Supongo que están en conversaciones, ¿no? Pero bueno, Y ¿por qué no les han Azerbaiyán, cortado la electricidad? Digo. ya, claro. Bueno, eso es porque si le cortan la electricidad a los húngaros, seguramente se van a enfrentar a toda la OTAN. Les van a ir encima a todos, ¿no? Sí, pero más enfrentamiento que te corten el oleoducto que te permite disponer de petróleo, pues Claro, es que le pasa igual que a los serbios, es que no tienen puertos. Como no llegue por ahí, no, a ver cómo lleva. ¿Y qué pasó con el oleoducto azerbaiyano que cruzaba por Ucrania? Parece ah, que tiene pérdidas. sí, 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 Se, sí, sí. se pusieron Bueno, chulos los azerbaiyanos. sí, por parte de Rusia, bueno, es una medida inteligente porque ha sido una respuesta frente a esos ataques de Azerbaiyán, pero sin entrar en una provocación directa, porque que facilite también esa escalada hacia un posible conflicto en el Cáucaso. Claro. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos? Esto puede ser muy importante. ¿Qué posición adopta Trump? ¿No? Porque, claro, en principio, ese movimiento aparentemente pactado entre Armenia y Azerbaiyán, pero que es en realidad una sumisión absoluta de Armenia para abrir ese corredor que va a ser gestionado, va a ser utilizado, digamos, por Estados Unidos durante, creo que 99 años, ¿no? Pues claro, en principio es una amenaza directa para Irán y para Rusia, ¿no? Y una vía de expansión de la influencia de Estados Unidos y de Turquía, ¿no? En toda esa zona, ¿no? Ahora, ¿eso cómo lo va a utilizar Estados Unidos? Pues esto es lo que vamos a ver, ¿no? Dentro de esa distensión con Rusia, pues supongo que no es el momento ahora de que intenten utilizar esto para abrir un nuevo frente, ¿no? Pero la verdad es que no hay que descartar nada. El caso es que hace 2 días antes de la reunión de Alaska, no recuerdo el cargo que tenía, pero un cargo político elevado ruso, hablando de este corredor, dijo que Rusia era un aliado cercano a Armenia y que si Armenia creía que ese corredor era positivo para ellos, que estaban totalmente de acuerdo. A mí me sorprendió, ¿no? No Sí, sé si pero es bueno, eso retórica puede o... ser parte de un contexto en el que no quieres caer en provocaciones. Claro, Y entonces bajaré el tono, bueno, ya responderemos cuando sea oportuno
Ya Y bueno, tocará. con respecto a Azerbaiyán ya han dado una respuesta, ¿no? Pero bueno, pero sí, supongo que tendrán que medir muy bien los pasos. Porque claro, ahí se abre un contexto que va a ser un contexto hasta el final de la guerra en Ucrania y otro contexto a partir de ese momento. Claro, Rusia ahora tiene que andar con cuidado para no abrir otro frente, ¿no? Sin necesidad, que le despiste o debilite su posicionamiento en Claro, Ucrania, pero una vez que termine el conflicto en Ucrania, pues tiene las ya manos libres. hablamos. Claro. Por cierto, quería agradecerle a Kang, que nos recuerda que la península esta, que está aquí, se llama Kibur Spit. Gracias, Kang, que no me salía y me cabrea cuando no recuerdo lo que quiero decir. Gracias. Muy bien. Bueno, pues llevamos 1 hora y 6 minutos. Si tienes algo más que comentar, Adrián, Bueno, siempre hay más cosas que comentar, pero siempre. yo creo que ya hemos por lo menos situado los puntos claves de qué es lo que está pasando en este momento en el terreno de combate, ¿no? Recordando lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Es decir, que hay que tener esto siempre muy en cuenta a la hora de valorar lo que puede o no puede pasar en las negociaciones. Que los medios de comunicación pueden especular lo que sea, Lo que quieran. pero al final, salvo, ya hemos dicho, salvo que los rusos sean rematadamente idiotas, no van a dejar que lo que han ganado en el terreno de batalla durante 3 años, pues se pierda en unas negociaciones. Con lo cual, la lógica nos lleva a pensar qué es lo que van a aceptar y qué es lo que no van a aceptar, claro. Claro. El caso es que yo creo que los rusos entienden perfectamente que toda la retórica que sueltan, no, de mandar 50.000 porque vamos a poner los aviones, porque con Ucrania está la muerte. Yo veo, me da la sensación de que los rusos ya ni contestan prácticamente cuando hablan esas cosas los occidentales, o lo hacen de una forma así muy, muy por encima, y ellos siguen a lo suyo. Siguen a lo suyo porque saben que pragmáticamente al final van a tener que aceptar lo que está pasando, como dices tú, en el campo de batalla. Y es lo que manda. Claro. Y es lo que hay. Sí, sí, porque todas esas especulaciones bueno, que se plantearon alrededor de la reunión de la Casa Blanca, que prácticamente no dio nada de sí, no hubo comunicado final y luego cada uno dio una versión distinta sobre cuestiones anecdóticas, que si, bueno, hay que desplazar tropas, que si no hay que desplazar tropas, que si la OTAN sí o OTAN no, bueno, es una serie de comentarios que muchos de ellos no tienen ningún sentido. Es perfectamente claro que Rusia no va a aceptarlo. Indudable. Por cierto, antes de irnos, una referencia rápida. ¿Qué pasa con Venezuela? Porque los venezolanos tendrán que decidir, no yo, si Maduro es un buen presidente o no, para eso hay elecciones y lo votan o no. Lo que yo me tengo claro es que un hombre que gobierna un país rico en recursos como Venezuela no necesita hacer labores de narcotráfico para robar todo lo que quiera. Si nos ponemos que es mala persona y que es un ladrón, un mal presidente, todo lo que tú quieras, para que se va a meter en líos de narcotráfico con otro país que es su enemigo y es una potencia, cuando simplemente con que se quede 1 euro por cada barril de petróleo que vende, pues ya ni te cuento los miles de millones que debería tener, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, no hay que descartar que todo esto sea un poco de comedia, ¿no? Para que Donald Trump de alguna forma se reconcilie o se lleve bien con todo ese sector latino, en parte cubano, etcétera, pues que Toda está gusanera. apuntando constantemente contra Venezuela y contra Cuba, ¿no? Pero la realidad de fondo, la más importante, es que las compras de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos se han disparado el último año, ¿no? En un 40% aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, amenazas, digamos, desplazamiento de un barco, tal, pero en el fondo, seguramente lo realmente importante y lo que nos dice que lo que realmente está sucediendo seguramente es lo otro. Yo creo, como dices tú, que es un guiño a la gusanera, porque aparte cuando el narco rubio fue nombrado, bueno, ahora es ministro de Asuntos Exteriores, Secretario o de sea, Estado. secretario de Estado, y, ¿cómo es? Asesor de seguridad, ¿no? Tienen los dos cargos. Creo que es el asesor principal de seguridad y secretario de Estado. Y vamos, Marco Rubio siempre fue de la gusanera de Miami a muerte, contra Cuba, contra Venezuela.
Y me pareció muy raro desde que entraron en el cargo que no había movido la ficha del Caribe, ¿no? Y ahora sí aparece. Yo creo que debe ser él el de los artífices, ¿no? Sí, aunque de Marco Rubio se dice que es un hombre muy práctico. Es decir, que si Donald Trump le envía en una dirección, va a ir en una dirección, si le envía en otra, va a ir en otra, ¿no? Pero bueno, bien, vamos a verlo. Pues muy bien. Bueno, Adrián, de verdad, encantado como siempre. Un placer estar contigo. Pues, Preséntanos el final. O sea, sí, despídete. como siempre, pues ya sabéis, estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, 11 de la noche, hora Madrid. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, darle a like si os ha gustado el vídeo y dejarnos preguntas y comentarios que ya sabéis que en la medida de lo posible intentamos responder en el canal de ECAI Center, que lo localizáis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Perfecto. No olvidaros que mañana a las 11 de la noche, hora de Europa, de España, está el acosador del algoritmo. Viene Fernando Moragón a hacernos reír a todos y a informarnos también cómo hace él. O sea, Nos ya no vemos es el mañana. acosado, se ha vuelto él el acosador. Él la acosa al algoritmo. El algoritmo escapa. Eso es una victoria. Total. Muy bien. Bueno, pues nada. Saludos. Hasta luego, Adrián. Hasta el próximo jueves.